Bienvenidos, mis queridos hermanos, a este nuevo tiempo de Escuela Dominical, con este apasionante tema del corazón de la teología de Pablo. Habíamos visto la semana pasada este tema de la estructura y contenido, y nos habíamos quedado en esto de la estructura principal y también el cierre que había en la carta de los Corintios, primera carta a los Corintios. Muy bien, ¿qué decía la estructura principal? La estructura principal nos manifestaba que tenía dos subdivisiones. La primera que estaba dedicada a las respuestas a la carta de Chloe, y la segunda subdivisión habíamos revisado que estaba en relación a la respuesta a la carta de la iglesia de Corinto. Dentro de los temas que vimos en relación a la respuesta a la casa de Chloe estaban las disputas, la inmoralidad y este tema de las agrupaciones. Pudimos ver algunos temas, pero lo más importante es que en este tema de la inmoralidad por la que estaban pasando, Pablo había hablado sobre la fornicación, el adulterio, la homosexualidad y la prostitución. Posteriormente, en el tema de las respuestas a la carta de la iglesia de Corintio, analizamos este tema del matrimonio y el celibato, ¿no? Y pudimos analizar esto en detalle. Posteriormente eso vimos este tema de la carne sacrificada a ídolos, en donde Pablo, haciendo un recuento rápido, decía que era permitido consumir esa carne siempre y cuando no se esté participando de esos cultos idólatras. Muy bien, pasamos a ver este tema de la oración, que también fue fundamental. Vimos los dones espirituales que en muchos de los casos los corintios hacían de manera desordenada y Pablo les puso orden. Posterior a eso vimos el tema de la resurrección y por último vimos este tema de la colecta para el pueblo de Jerusalén, para la comunidad de Jerusalén. Esto dentro de las respuestas a la carta de la iglesia a Corinto. Finalmente vimos el tema del cierre, que estaba estructurado con una nota de gratitud para Estéfanas y su casa, porque eran unos hombres y una familia muy dedicada al servicio al Señor. Y después de esto venía el saludo de despedida, venía una bendición para todos y la afirmación sobre todo de que Pablo era el autor. Hasta allí nos habíamos quedado. Muy bien, hoy vamos a ver el tema de la segunda carta a los Corintios y podemos decir que el bosquejo que vamos a desarrollar es la salutación, la introducción, la estructura principal y el cierre. Como cuarto punto, dentro del tema general de este tema de los Corintios, veremos la perspectiva teológica de Pablo. Dentro de esto vamos a analizar este tema de la fe, Cristo como el Señor y Cristo como el Salvador, que habían algunas cositas que no estaban funcionando bien en relación a estos temas con los corintios. Posteriormente veremos la esperanza y el amor. Y por último haremos una conclusión de estos temas. Muy bien, comencemos con la segunda carta a los Corintios, que contiene 4 temas principales. El primero, que es el saludo, que usted lo puede encontrar en el capítulo 1 del versículo 1 al 2. La segunda, la introducción, que va del capítulo 1, versículo 3 al versículo 11. Después de eso viene la estructura principal, que podemos irnos viendo que tiene mucha semejanza con la primera carta a los Corintios. Entonces, en esta estructura principal usted la puede encontrar en el capítulo 1, versículo 12 al versículo 13, versículo 10. Y el cierre que está en el capítulo 13 del versículo 11 al 14. Muy bien. Desglosemos cada uno de estos. El saludo de Pablo en esta segunda carta a los Corintios indica que la carta es de Pablo y de Timoteo. Identifica a la iglesia de Corintio, pero viene también otro actor también en esta identificación. También vienen los santos de la región de Acaya, a quien estaba dirigido. Y también incluye una bendición breve, es decir, muy corta. En la introducción, mi querido hermano, no es algo típico de Pablo, pero lo hace y describe el sufrimiento de Pablo por causa de ¿qué? De su ministerio.
y también describe el consuelo que recibió de Dios. Miren, esto es importante. ¿Por qué describe Pablo esto? Si nos ponemos a analizar, él estaba indicando a su audiencia que él también era humano y que tenía sentimientos. Muchas veces nosotros tendemos a idealizar a aquellas personas como superhombres. No, Pablo sufría al igual que nosotros y él quería que quede constancia de esa realidad, pero que como sufría también tenía una fuerza que le invitaba a avanzar cada día más, que era el consuelo que recibía de Dios. El objetivo era hacer que los corintios acepten los argumentos de Pablo y también ofrecer consuelo a los creyentes que sufren por causa del evangelio. Mire, qué importante lo que estaba haciendo Pablo. Aquí Pablo se refiere al Señor, a nuestro Dios Todopoderoso, como el Dios de toda consolación. Miren, ese es nuestro Padre Celestial. Y habla de qué, de que vivir las dificultades, porque a lo mejor nosotros las estamos viviendo igual, es una enseñanza. Y escuche bien, estas dificultades que estamos pasando en el momento, las dificultades que yo tal vez estoy con mi familia, en el trabajo, con los bancos, con situaciones emocionales, situaciones particulares que con la gente que me rodea, con mis vecinos, esas cosas difíciles que me parecen imposibles. Pablo decía que es una enseñanza. ¿Para qué? Para que usted, después de que haya aprendido esa situación, pueda confortar ¿a quién? A los que sufren. Miren, vivir las dificultades es una enseñanza para confortar a aquellos que sufren. Muy bien, avanzando a la estructura principal, esta estructura principal incluye 5 subdivisiones, que son: primero, explicación sobre la conducta de Pablo. Esto lo encuentra usted en el capítulo 1, versículo 12, al capítulo 2, versículo 11. ¿Le extraña la conducta de Pablo? ¿Qué está explicando? Lo vamos a ver después. No sea impaciente, vamos a ir allá. El segundo argumento que él está dentro de estas divisiones es sobre el ministerio de Pablo. Él quería argumentar el porqué de su ministerio. ¿Para qué? Para que le crean. Y usted esto lo va a encontrar en el capítulo 2, versículo 12 al capítulo 7, versículo 1. Tercer punto que vamos a ver dentro de esta estructura principal es instrucciones con respecto a la colecta para Jerusalén. Nuevamente volvemos a tocar este tema de la colecta a Jerusalén y lo podemos encontrar en el capítulo 7, versículo 2 al capítulo 9, versículo 15. También Pablo, como cuarto argumento, hace una explicación sobre la legitimidad del ministerio que él lo desarrollaba. Esto lo va a encontrar usted en el capítulo 10, versículo 1 al capítulo 12, versículo 13. Y por último, él hace una presentación sobre la próxima visita que iba a hacer a los corintios. Miren, cada uno de estos temas tiene una enseñanza para el pueblo, para su audiencia, para aquellos que en ese entonces necesitaban esta situación y también para nosotros en la actualidad. No nos olvidemos que esta palabra también no tiene tiempo, es específicamente para todos los creyentes del Señor. Así que también va aplicada para nosotros. Comencemos desarrollando la primera subdivisión que decíamos que está en el capítulo 1, versículo 12 al capítulo 2, versículo 11. Y aquí Pablo explica su conducta. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Por qué está explicando? ¿Por qué actuaba así? Y primero explicó por qué no había visitado a Corintio de acuerdo a la planificación que él la tenía. Y luego habla del maltrato que había recibido por parte de uno de los corintios. En esta explicación, mis queridos hermanos, después de que hace conocer sus planes para visitar Corintio, surgió un conflicto entre Pablo y algunos creyentes de la iglesia. Esto para ir sustentando lo que hablamos anteriormente hace un momento, por qué no había visitado Corintio y por este maltrato que había recibido de parte de uno de los miembros de la iglesia de Corintio. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Que surge este conflicto entre Pablo y algunos creyentes
Y Pablo sabía que si se iba a visitarlos, habría una confrontación. Por lo tanto, por ser prudente para evitar este tipo, cambió los planes de su viaje, pero algunos no comprendieron este acto de precaución, podemos decirlo. ¿Y qué sucede? Se sintieron ofendidos, cuestionando la credibilidad del apóstol. Miren, Pablo también dirige la atención a esta situación particular de que un creyente lo había juzgado mal. Y este creyente que lo había juzgado mal había sido disciplinado por la iglesia. ¿Qué hace Pablo? Pablo explica a esa audiencia que ya había perdonado al ofensor y que la disciplina había sido más que suficiente. Miren, en ese entonces ya también había estos temas de disciplina que muchas veces en muchas iglesias en la actualidad se la utiliza, pero como una forma de represión a la persona que tal vez no está dentro de las normas de la iglesia. Ojo, de la iglesia, no de la palabra de Dios. ¿No? Son cosas muy diferentes que ahora se están manejando o que se tergiversan la una con la otra. Pero ¿qué hace Pablo con este hermano que lo había ofendido? ¿Qué dice? Les dice a todos los de la comunidad, les dice, ya le perdoné, y así que es suficiente con la disciplina. Y les da una enseñanza y les da instrucciones a la iglesia en relación a este tema de las personas cuando son disciplinadas, ¿no? Y les dice, a estas personas que son disciplinadas, tenemos que reafirmar el amor hacia esa persona. Mire, primera cosa, reafirmar el amor a aquella persona que fue disciplinada. Y segundo, afirmar su restauración. ¿Dentro de qué? Del marco de compañerismo cristiano. ¿Qué sucede en la actualidad? Muchas iglesias, cuando disciplinan, lo dejan a un lado. Lo hacen, incluso lo expulsan de la iglesia. Cuando miren lo que está enseñando Pablo. Primero, reafirmar el amor hacia esa persona. Y segundo, afirmar su restauración. Recordemos que cuando sufrimos errores, cuando sufrimos situaciones complicadas, eso sirve, como decíamos hace un momento, ¿de qué? De enseñanza para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos también consolar a otras personas. ¿Cómo va conectando Pablo estas cosas muy particulares? Pero pasemos a la segunda subdivisión. La segunda subdivisión que habla sobre el ministerio de Pablo está en el capítulo 2, versículo 12 al capítulo 7, versículo 1. ¿Qué sucede aquí? Pablo se refirió al problema de que ciertas personas dentro de la iglesia continuaban dudando sobre su apostolado. ¿Qué les parece? Es la segunda carta a los Corintios y volvemos a encontrar este problema. Así que Pablo, ¿qué hace? Vuelve a argumentar sobre su ministerio. Pablo, como les dije, ya había tratado este problema en la primera carta a los Corintios. La pregunta es, ¿por qué vuelve a insistir sobre este tema en la segunda carta? Miren, la pregunta es, porque varios cristianos de Corinto no se habían arrepentido de su error. ¿Qué les parece? No se habían arrepentido de ese error que había ya Pablo tratado en la primera carta. Miren, ¿qué hace Pablo? Vuelve a defender la naturaleza de su ministerio, proclamando que su llamado venía de Dios. Y deja claro algo importante, que si lo estaban rechazando a él, tendrían graves consecuencias. Leamos 2 de Corintios 5:18. ¿Qué dice al respecto? Y todo esto proviene de Dios, comienza diciendo, y continúa, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y continúa diciendo, os rogamos en el nombre de Cristo, escuche bien, reconciliaos con Dios. Las personas que no se reconcilian con Dios, que no llegan a tener esa unión con Papito Dios, donde yo le digo, Señor, perdóname, aquí entrego mis cargas, Señor, yo actué mal, llevan el peso de su propio pecado. Miren, ese es Cristo Jesús el que nos permite decirle, Señor,
esta carga te estoy dejando a ti, papito Dios, yo quiero ser libre, por eso hiciste ese sacrificio en la cruz. Así que mis queridos hermanos, miren, Pablo estaba haciendo hincapié en estos detalles fundamentales. Jesús enseñó, les recuerdo, que rechazar a los discípulos era y es también en la actualidad rechazarlo a él. Así de sencillo. Leamos Lucas 10:16, ¿qué nos dice al respecto? El que a vosotros oye, escuche bien, el que a vosotros oye, y esto también va para aquellos que nos predican la palabra en la actualidad. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Esto dijo Jesucristo. Así que Pablo hacía referencia a estos detalles. Este asunto fue muy importante para Pablo, por lo que les dedicó muchos, pero muchos pasajes en esta carta a este respecto. Pablo amaba tanto a los corintios, escuche bien, que no deseaba que se perdieran por haber negado el evangelio. Miren, esto es fundamental, saber quién era Pablo, haciendo un paréntesis en su condición humana, en sus sentimientos hacia las personas. Miren, es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo, que sintamos esa misma compasión, esa misma misericordia y ese mismo amor por nuestros semejantes. No podemos ser indiferentes. Muy bien, están pecando, están cayendo, están desviados. Nosotros tenemos la obligación como hijos de Dios de predicarles, de amarles y decirles por aquí es el camino correcto, de manera que ellos se den cuenta y puedan volver al Señor. Eso en cuanto a la segunda división. En cambio, la tercera división, que va del capítulo 7, versículo 2 al capítulo 9, versículo 15, contiene algo muy interesante. Y son instrucciones con respecto a la colecta de Jerusalén. Y esto tiene que ver con un refrán que dice, yo te ofrezco y busca quien te pague o quien te dé. Miren, pero como anillo al dedo en esta enseñanza que vamos a ver de Pablo. Como les decía, contiene instrucciones con respecto a la colecta para Jerusalén. ¿Qué había pasado? Los hermanos de Corintio, junto con otras iglesias, se habían comprometido a enviar ayuda. ¿A quién? A los hermanos de Jerusalén, porque estaban pasando gran necesidad. Pero ¿qué sucedía con estos hermanos que se habían comprometido a mandar la ayuda? No lograban completar la colecta. Así que Pablo, ¿qué hace? Los confronta. ¿Y cómo los confronta? Resaltando el valor sobre el sacrificio por la causa de los hermanos en necesidad. ¿Y qué hace Pablo al respecto? Primero, menciona como las iglesias de Macedonia, escuche bien, habían dado más allá de sus fuerzas de manera gozosa. Primera cosa, miren, les voy a mencionar este ejemplo, les dijo Pablo. Miren los hermanos de Macedonia lo que acaban de hacer. Acaban de dar mucho más, pero de manera gozosa, pese a que sus fuerzas no les daba. Y segundo, hace algo importante. Nuevamente vuelve a citar el ejemplo de Cristo Jesús. Y les decía, miren, Cristo dio la vida para que todos ustedes, los corintios, pudieran disfrutar de la salvación. Eso les decía Pablo. Miren, podemos ver aquí que ese compromiso de ayuda, cuando lo hacemos, se establece ya en una responsabilidad de parte de quien lo ofreció. Así que si mi hermano, usted ofreció algo para el ministerio de nuestro Padre Celestial, para la ayuda a los miembros de la iglesia o a alguien que necesita, cúmplala, porque ya vemos que Pablo llamaba la atención en este sentido. No podemos abandonar a aquellas personas que necesitan. Muy bien, pasemos a la cuarta subdivisión. La cuarta subdivisión va del capítulo 10, 1 al capítulo 12, versículo 13. ¿Qué hace Pablo aquí? Vuelve a defender su apostolado. ¿Qué les parece? Decíamos que volvía a hacer esto porque ya lo habíamos visto en Primera de Corintios. Resulta
que por qué lo hacía Pablo. Resulta que los cristianos de Corintio, y este es un detalle que va para nosotros también, y escuche bien, ponga atento ese corazoncito y esos oídos. Valoraban, estos los de la iglesia de Corintio, valoraban el que sus líderes sean reconocidos en el mundo, que ellos conocían. Ah, no, mis líderes son una eminencia, los reconocen en Roma, los reconocen por Jerusalén, los reconocen por Judea, los reconocen por Siria, les reconocen por todo lado. Y nosotros nos sentimos orgullosos de eso. Entonces ellos valoraban esta situación. Pero en cambio Pablo no era partícipe de estos comportamientos. Así que, como no era partícipe de estos tipos de comportamientos, muchas personas no le daban mérito a las enseñanzas de Pablo y a su autoridad. No, ¿cómo si no eres reconocido? ¿Cómo si a él no le conocen? ¿Cómo vamos a darle mérito a eso? Entonces, ¿qué hacían los corintios? Valoraban a los oradores con experiencia, aquellos que se paran en el púlpito y que mueven personas y mueven paredes y hacen milagros y valoraban a ellos. ¿Y qué más valoraban? Que sus líderes recibieran un sueldo de la iglesia. Pablo no recibía sueldo. Pablo no era un orador, pero increíble. Pablo, por el contrario, era muy humilde. Y para completar, él mismo se costeaba los gastos para no ser una carga para la iglesia. Miren, ese era Pablo. Por esos motivos, consideraron a Pablo dentro de una categoría inferior. En respuesta a esto, ¿qué hace Pablo? Primero, reafirma la legitimidad de su ministerio para reprender a los corintios. Segundo, menciona a los sacrificios que él hace por causa del evangelio. Tercero, les comparte su experiencia de haber visto el cielo. Cuarto, desacredita a los falsos apóstoles. Miren que ya habían falsos apóstoles. Este tema de los falsos apóstoles es fundamental en la actualidad también. Ahora que vemos apóstoles, profetas y tantas cosas que se nombran acá en la actualidad. Tenemos que tener mucho cuidado. Para eso necesitamos estudiar la palabra, para saber qué es verdad y qué no es verdad, para no caer en estos errores. Corintios habían pasado por esta situación. Por eso Pablo, ¿qué hace? Desacredita a los falsos apóstoles que extendieron sus mentiras en Corintio. Estos falsos apóstoles, falsos profetas que habían en ese entonces, tenían algo, tenían títulos terrenales, que los corintios decían, ah no, él tiene ese título, entonces hay que respetarle. Y en la actualidad, ah no, miren, este pastor es una eminencia, es doctor en esto, es PhD en esto, es máster en esto y este otro. ¿Cómo no? Pucha, si es, venga por favor, y le abrimos paso y le ponemos una alfombra y que se pare en el púlpito y lo que diga, eso es palabra que no se puede cambiar. No es así las cosas. Pablo nos está enseñando una verdad a través de la carta a los Corintios. Miren, estos falsos apóstoles, les dice Pablo, tenían títulos terrenales que los corintios respetaban. ¿Qué les dice Pablo? Leamos 2 de Corintios 11, 13, 14. Les dice, escuche bien, para que usted también ahora sepa lo que les dice Pablo a aquellas personas. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, escuche bien, que solo les gusta la pinta, la imagen, el sobresalir y que la gente les vitoree. Dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué les dice? Se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Miren, esto les acaba de decir Pablo. Pero es algo impresionante que no lo vamos a alcanzar a ver en este tiempo. Así que lo vamos a dejar para la próxima semana, mis queridos hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga.
juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Señor, gracias por esta mañana. Hemos venido a adorarte, a entregarte todo nuestro ser, reconociendo que solamente es por tu gracia que podemos estar en este lugar. Señor, gracias. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Gracias, Señor. Muy buenos días, amada iglesia. Qué gusto poder compartir en esta mañana. Y es que es por la gracia de Dios es que estamos todos juntos aquí, unidos en ese mismo sentir. Usted quizás está desde casa, nosotros estamos acá desde el set de grabación, pero todos con ese mismo espíritu, todos con ese mismo deseo de alabar y honrar el nombre de Dios. Y empecemos en esta mañana alimentándonos con la palabra de Dios, por lo que le invito a que pueda buscar usted el Salmo 85. Vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera, Salmo 85. Y la palabra de Dios dice así: Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios,
porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrán por camino. Y así como el salmista pide restauración, usted también puede pedir restauración por avivamiento de una vida espiritual para nosotros y para nuestra iglesia. Sigamos con esa misma actitud de adoración en alabanza a nuestro Dios. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor Jesús. Venimos delante de ti a expresarte nuestra gratitud. Gracias, Señor. Ahí en su casita le invitamos a que levante su voz y juntos cantemos esta preciosa canción a nuestro Dios, porque Él es digno de todo honor y gloria. Gracias, Señor. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Vamos, dígalo conmigo. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú sacias nuestros corazones. Gracias, Señor, por esta mañana que podemos adorarte y exponer todas nuestras necesidades a ti, Señor. Y hablo una vez más. Cristo,
¿A dónde más podría ir? Fuerte dígalo. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Gracias, Señor. Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú puedes saciar nuestra necesidad, Señor. A ti venimos, Dios, dispuestos a honrarte y agradecerte por todo, Dios. Gracias por tu fidelidad. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Te exaltamos. Bendito sea tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Amén. Es bueno nuestro Dios, amén. Así es que vamos a seguirle adorando porque Él es digno de todo honor y gloria. A Él exaltamos su nombre, amén. Si puede en su casa, conmigo, vamos a mover nuestras palmas en honor a Él. Tú mereces gloria y honra, Señor. Levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra, Señor. Levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Así es. La 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 la. Exaltémosle al Señor con todo nuestro corazón. Vamos. Tú mereces gloria y honra, Señor. Levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra, Señor. Levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Sí, Señor, tú eres grande. A ti te exaltamos. Tú eres santo, infinito en poder. ¡Aleluya! Vamos, levante su voz en su casita, juntos. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. Oh sí, Señor, no hay otro como tú.
Y hemos llegado también a este tiempo de ofrendas y pues les recordamos que Canal Asoma Visión es un canal cristiano que cumple con el mandato que dice en Marcos 16:15, que les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Asoma Visión es un canal que apunta al crecimiento espiritual de las personas a través de una programación de sana doctrina, transformando vidas y que hace que nuestro trabajo sea nuestro mejor testimonio. Por lo que usted disponga en este corazón, recordemos que todo lo que poseemos, Dios en su misericordia nos ha dispuesto y también somos administradores de las cosas de Dios. Entonces, en este tiempo, que usted ponga en su corazón gozo para poder dar también con dádiva, con gozo y con todo ese ánimo también devolver lo que el Señor también nos ha bendecido en esta semana. Cerremos nuestros ojos y acompáñenme en oración. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor amado, por este tiempo maravilloso. Este día de adorarte, de honrar y glorificar tu nombre. Señor, queremos también traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas al alfolí y, Señor, presentarte, Señor, también como una ofrenda agradable hacia ti. Señor, oramos por las personas que van a administrar este dinero, por este canal Asoma Visión, que a través de este canal, Señor, tu evangelio puede seguir siendo testificado hasta el fin del mundo y cumplir esa gran comisión que tú nos dejaste acá en la tierra, Señor. Bendecimos a las personas y a las familias que ya han dispuesto en este momento en su corazón en ofrendar, Señor, para Asoma Visión, Padre. Bendíceles, multiplícales, Señor, ayúdales, Señor, en sus vidas. Y también oramos por este canal, por todo el equipo de producción, por los administradores, Señor, que están llevando a cabo cada misión, que están, Señor, administrando cada dinero que está ingresando, Señor, para que tu evangelio siga siendo, Señor, llevado a todas las naciones. Oramos por este tiempo y ponemos este dinero en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, le invitamos a que usted ponga atención en el siguiente video. Vamos a ver el video de Lucas 18, del 9 al 14. Este es una antesala para la prédica. Ponga mucha atención. A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador». Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué tal? ¿Cómo están en este nuevo día que Dios nos regala para disfrutar juntos un tiempo de alabanza, de adoración, pero también un tiempo para crecer con la palabra de Dios? Y en esta hora quisiera compartir con cada uno de ustedes un tema bastante importante. Es de vital importancia para todos nosotros los seres humanos, porque tiene que ver con el tema de la justicia divina. Y no estoy hablando de esa expresión que algunos usan cuando ven que sucede algo, que alguien comete una injusticia y parece que se va a salir con la suya, que no tiene a quién rendirle cuenta, que está todo bien, pero de pronto sufre alguna tragedia y uno dice: ahí está, justicia divina. No, no estoy hablando de eso, ¿no? Estoy hablando de la justicia que viene de parte de Dios. Dios es el ser por excelencia de justicia. Él es el que imparte justicia y el que tiene la autoridad para hacerlo. Y la humanidad siempre ha estado buscando, en realidad, su propia justicia, ¿no? Autojustificarse. Y si le preguntamos a cada una de las personas con las que nos cruzamos si se considera una persona buena, una persona justa, probablemente diga que sí.
Claro, porque su estándar es medirse con el que está al lado, y quizás el que está al lado es fácil identificar las faltas de él, ¿no? Pero veamos lo que dice la Escritura. Acompáñenme a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. Dice de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Wow, me encanta cómo empieza esta porción bíblica y también cómo va a terminar, ¿no? Empieza con esta expresión, pero ahora. ¿Por qué empieza con esta expresión, pero ahora? Y porque hasta este momento el apóstol Pablo había venido explicando la culpabilidad del hombre, había venido demostrando de manera clara y contundente que todo hombre es pecador, que todo hombre ha fallado ante la ley de Dios, que ninguno puede llegar al estándar, sea este judío o gentil, sea este uno que se ha circuncidado o uno que no practica la circuncisión, sea este uno que cree en Dios o uno que no cree en Dios. Todos los hombres están separados de Dios. Es lo que ha venido demostrando hasta este momento el apóstol Pablo. Y él ya había venido diciendo, ¿no? El hombre está lejos de Dios. El hombre está condenado, sea quien sea este. Me encanta a mí pensar en la pregunta que allá en el inicio de la historia humana, ¿no? Cuando Dios le pregunta a Adán, luego de que éste haya desobedecido voluntariamente, haya decidido darle la espalda a Dios y tomado del fruto prohibido y comido de él, y luego que come se da cuenta de su error, él comienza a tejer hojas y a cubrirse con esas hojas, ¿no? Y con eso él pensaba que estaba todo bien, que ya había cubierto su vergüenza y entonces no pasaba nada, iba a seguir su vida normal. Sin embargo, cuando escucha la voz de Dios paseándose por el huerto, entra en temor y corre a esconderse. Me encanta la pregunta de Dios, ¿no? Porque Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Ahora, claro, Dios no estaba queriendo saber dónde estaba Adán escondiéndose, porque Dios sabía en qué parte del huerto estaba Adán. Lo que él quería hacer con esta pregunta es llevarlo a Adán a la reflexión y darle la oportunidad de reconocer su error, arrepentirse y confesarlo, ¿no? Cuando le dice, ¿dónde estás? Le está diciendo, ¿dónde estás en cuanto a mí? ¿Por qué tienes miedo ahora? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué huyes de mí? ¿Por qué te alejas? Y claro, Adán, lejos de arrepentirse y confesar su pecado, va a hacer lo que la mayoría de nosotros solemos hacer, ¿no? Muchas veces, que es justificarnos a nosotros mismos y tercerizar nuestra responsabilidad. ¿Se acuerdan la respuesta de Adán allí en el capítulo 3, ¿no? de Génesis? Le dice, y lo que pasa es que la mujer que tú me diste, le termina echando la culpa a Dios, ¿no? Dios, si tú no me hubieras dado esta mujer, Dios, si tú no hubieras creado la serpiente, Dios, si tú no hubieras creado el árbol, o sea, la culpa es de Dios finalmente. Y a veces nos pasa, sino cuando nosotros cometemos algún error, alguna falta, y luego estamos sufriendo las consecuencias de esta falta,
buscamos justificarnos a nosotros mismos diciendo que siempre la culpa va a ser del otro. La culpa es tuya, Dios. Si no hubieras permitido esta situación, si no me hubieras metido en este caso, yo no estaría así. La culpa es tuya o la culpa es del otro. Y siempre buscamos justificarnos. Bueno, así estaba el hombre. Esto es lo que Pablo venía demostrando a lo largo de la epístola hasta este momento. Todos están, en cuanto a Dios, reprobados, condenados. Qué terrible noticia, ¿no? Qué trágica verdad, porque ya había dicho hace unos versículos anteriores en este mismo capítulo 3 de Romanos, le había dicho el apóstol Pablo, no hay justo ni a un uno, ni a un uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, ¿no? Todos se habían desviado, todos se hicieron inútiles. Así es que están separados de Dios, condenados. Pero ahora, comienza ahí en el versículo 21 que acabamos de leer, pero ahora quiero darte una gran noticia, no todo termina ahí. Quiero darte una gran noticia. ¿En qué consiste esta gran noticia? Permíteme rápidamente compartir contigo 3 aspectos de esta gran noticia con respecto a la justicia divina, la justicia que viene de parte de Dios. Mira, en los versículos 21 y 22, el primer aspecto que quiero compartir contigo es el siguiente. La justicia de Dios no se recibe por cumplir la ley, sino solamente por la fe. Es solo por la fe. Repasémoslo nuevamente. Dice, pero ahora aparte de la ley. O sea, dejando de lado la ley, dejémosla de lado. Para esto no la necesitamos. Dejémosla a un costado. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Esta expresión, la ley y los profetas, es una expresión que involucraba todo el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando se decía la ley y los profetas, se estaba refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Entonces, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios que ha sido testificada por todo el Antiguo Testamento, apuntando a Cristo. ¿Ok? Ya, por ejemplo, el profeta Habacuc, allí en el capítulo 2, había venido diciendo que el justo, por la fe, es que vivirá, no por la ley, sino por la fe. Cuando venimos al Nuevo Testamento, por ejemplo, allí en Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38, todos estos pasajes van repitiendo esta maravillosa verdad. El justo por la fe vivirá. Entonces, aparte de la ley, es por la fe que puede uno recibir la justicia de Dios. Siendo un pecador condenado, siendo un pecador culpable, siendo un pecador, una persona reprobada, puede recibir la justicia de Dios. Y esto dice, para esto no necesitamos obedecer las obras de la ley. Es aparte de la ley que podemos recibir la justicia de Dios por medio de la fe. El versículo 22 decía, ¿no? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia, sea judío, sea gentil. Claro, los judíos pensaban que ellos eran mejores que los gentiles porque tenían la ley, pero no la cumplían. Y los gentiles pues pensaban que estaban adorando a su Dios verdadero, un Dios producto de su imaginación. Así que en realidad todos necesitaban la justicia de Dios. Ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley, ¿no? Eso claramente dice Romanos capítulo 3, verso 20. También Gálatas 2:16. No es por la ley, querido, deja la ley de lado. No busques justificarte por cumplir la ley. Claramente lo dice la Escritura, que ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Qué triste, ¿no? Cuando vemos a personas que están intentando agradar a Dios cumpliendo la ley. Ser justificados, ganarse el favor de Dios por cumplir la ley. Por ejemplo, cuando vemos personas que van diciendo, si vos no guardas el día sábado, que lo ordena la ley, no vas a ir al cielo. Para poder ir al cielo, tienes que guardar el día sábado, porque eso establece la ley. La ley prohíbe cierto tipo de alimentos, te prohíbe comer cierto tipo de carnes, así que no las comas. Y van allí buscando justificarse, ¿no? Por la ley. Cuando la Biblia claramente dice allí en Romanos 14:17 que el reino de los cielos no se trata de comida ni bebida, o Colosenses también, capítulo 2, versos 16 y 17, donde dice, bueno, pues nadie te juzgue por comida, por bebida, por
días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Todo esto es sombra de lo que había de venir. Sin embargo, hoy hay personas que buscan agradar a Dios cumpliendo la ley, justificarse delante de Dios por cumplir la ley. Sin embargo, claramente la Escritura ha demostrado y lo ha dicho que no es así, ¿no? Que no es por las obras de la ley. De hecho, Gálatas capítulo 3, verso 16, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, nos rescató, nos liberó de la maldición de la ley. Entonces, si ya fuimos rescatados, como dice Gálatas 3:16, de la maldición de la ley, y no volvamos ahí a querer vivir otra vez por cumplir la ley, no volvamos allí a encadenarnos, a esclavizarnos. Vivir o tratar de justificarse por cumplir la ley es una tarea imposible. Imposible porque ningún ser humano puede cumplir a cabalidad toda la ley todos los días de su vida. Esto es imposible por la naturaleza caída que tenemos todos nosotros. Así es que, en primer lugar, la justicia de Dios, la justicia divina, no se recibe por las obras de la ley, sino por la fe. En segundo lugar, la justicia de Dios, dice en los versículos 22 y 23, que no es solo para los judíos, sino también es para los gentiles, para los que no son judíos, es para todos aquellos que puedan depositar su confianza, que deseen, que quieran depositar su confianza en la obra de Cristo, ¿no? Repasemos el versículo 22 y 23. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Te diste cuenta? Todos pecaron, Todos pecaron, ambos grupos, judíos y gentiles. Los de la circuncisión y los de la incircuncisión, todos pecaron. Así que para ambos grupos está disponible la justicia divina. Para ambos grupos es de la misma manera. No es que Dios tiene un plan de salvación para los judíos y otro plan de salvación para los gentiles. No, es de la misma manera. La justicia de Dios se recibe solamente por la fe. Querido amigo, no importa tu nacionalidad, tu origen étnico, tu color de piel, tu estatus social, vos y yo fracasaríamos rotunda y trágicamente si intentamos buscar justificarnos de Dios por cualquier otro método, como por ejemplo cumplir la ley, en vez de hacerlo por la fe. Fracasaríamos rotundamente. Es solo por la fe, es lo que establece la Biblia. Pero ¿qué implica esta fe, la fe de Jesucristo? Bueno, implica en creer las declaraciones que Dios hace en su palabra. Por ejemplo, Mateo 5:17, ¿no? Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla, porque vos no podías, porque vos merecías lo que la ley dictamina. El hombre que no cumpla estas leyes irremisiblemente morirá. Como no podías y tenías que morir, bueno, yo vine a cumplirla, no vine a abrogarla. Yo vine a darle el verdadero sentido a la ley. ¿Cuál era el verdadero sentido de la ley? Que la ley no me puede justificar, la ley no me puede salvar. La ley tiene la capacidad de mostrarme mi pecaminosidad, tiene la capacidad de mostrarme mi debilidad humana, tiene la capacidad de mostrarme que yo no puedo llegar al estándar de Dios, pero no tiene la capacidad de hacerme vencer el pecado. No. Entonces Cristo vino para cumplir la ley. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, o sea, Jesucristo, Él que cumplió la ley a cabalidad, que nunca la quebrantó, que nunca hizo nada pecaminoso, de pronto Él, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él tomó todos nuestros pecados. 1 Pedro 3:18 dice que el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Esto es lo que es la fe de Jesucristo, es creer que es Él. No soy yo no tengo mérito alguno. Colosenses 2:13 dice que en la cruz perdonó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Por eso es que en Juan 19:30, el Señor Jesucristo, antes de dar su último aliento, dijo, consumado es, está todo pagado. Yo pagué tu deuda. Pagué toda tu deuda. No hay nada que hacer. Bueno, esto es la fe de Jesucristo. Creer que Él es mi único y suficiente Salvador. No necesito otro, es mi único. Y suficiente. ¿Qué significa que es suficiente? Que ya no hay nada más que yo necesite hacer.
No tengo que estar cumpliendo la ley para justificarme. Así es que, en tercer lugar, la justicia de Dios no es algo que se merece, sino algo que se recibe por gracia. Allí los versículos 24 y 27 van demostrando esta maravillosa verdad. La justicia de Dios no es algo que se merece, se la recibe por gracia. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente por su gracia. La mayoría acá sabemos que gracia significa un regalo que no merecemos, un regalo inmerecido. Recibo algo que yo jamás podría llegar a merecer. Y esa es la justicia divina. Yo no la merezco, soy un pecador culpable, un pecador condenado, eso es lo que merezco, la condenación eterna. Pero Él me regala su justicia. Ahora, claro, para el que recibe este regalo, es un regalo, no costó nada. Pero para aquel que da el regalo, sí tuvo un precio. Para Jesucristo tuvo un precio. Y por eso dice allí, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra redención es una palabra interesante, ¿no? Porque habla de redimir, de liberar. Y en el Antiguo Testamento hay un cuadro maravilloso acerca de la redención. ¿Te acordás de Ruth, la moabita, ¿no? Cuando regresa a Belén con su suegra y están allí sumidas en la más terrible miseria, pero la divina providencia lleva a Ruth a trabajar en el campo de un hombre muy rico, Booz, ¿no? Quien va a ser un pariente redentor que la va a redimir. Y esto es maravilloso porque, ¿viste? Cuando leemos este pasaje o el libro de Ruth, nos damos cuenta que hay un paralelo impresionante entre el pariente redentor del Antiguo Testamento y Jesucristo. Por ejemplo, mira, dice que el redentor debe ser un pariente. Eso nos demuestra Ruth 2:20. El redentor debe ser un pariente. El pariente redentor debe estar capacitado. Y vos eras un hombre con mucha capacidad, un hombre muy rico, dice Ruth 2:1. El pariente redentor debe estar dispuesto. Y en el capítulo 3 de Ruth, en el verso 11, vemos que él estaba dispuesto. Le dice, hija, yo voy a hacer lo que vos quieres que haga. ¿Sí? El pariente redentor debe ser libre él mismo. O sea, si vos hubieras sido esclavo o un moabita, no hubiera podido redimir. Así que debe ser libre él mismo. Y el pariente redentor debe tener el precio de la redención, la forma de pago. Y la forma de pago de nuestra redención fue la sangre de Cristo. Y cuando miramos hacia Cristo, vemos que el Señor Jesucristo cumple todos los requisitos de un pariente redentor. Él nos podía redimir, porque Mateo 1, por ejemplo, o Lucas 3, allí donde se cuenta la genealogía, se demuestra que Dios se hizo hombre. Se hizo humano para ser cercano a nosotros, para ser nuestro pariente cercano, nuestro pariente redentor. Y Él es un pariente capacitado, tiene todo el poder y con su sangre nos pudo redimir. Y Él es un pariente que estaba dispuesto. Él dijo, yo quiero hacerlo. Estaba dispuesto para hacerlo. Así es que fue por Cristo que fuimos redimidos de la maldición de la ley. No tenemos que volver allí. Ya fuimos justificados por la fe. El hombre puede ser justificado por la fe. Continuando allí en Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y acá aparece otra palabra interesante, propiciación. ¿Qué es la propiciación? Mira, hay un concepto pagano, un concepto gentil de la propiciación que tiene que ver con aplacar la ira del que está ofendido a través de una ofrenda que yo le entrego, ¿no? Le doy una ofrenda y con eso lo calmo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, la propiciación no es que simplemente la ira de Dios queda aplacada por una ofrenda que le doy. No. La ira de Dios queda aplacada porque su justicia quedó satisfecha. ¿Y cuándo quedó la justicia de Dios satisfecha? Cuando Cristo en la cruz del Calvario toma todos mis pecados y tus pecados y paga por ellos. Su justicia queda satisfecha y la ira de Dios queda entonces aplacada y se puede dar la propiciación. ¿Ok? El versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Con la mira de manifestar su justicia, porque antiguamente, como había terminado el versículo 25 diciendo, que los pecados simplemente habían sido pasados por alto. Todo judío sabía perfectamente que sus pecados no eran quitados, eran cubiertos. Con los sacrificios que se hacían año tras año, los pecados eran cubiertos, jamás quitados. Pero Zacarías dice que en un futuro el pecado se iba a ser quitado. Por eso es que fue tan llamativo para los judíos cuando estaban allí presenciando a Juan el Bautista, ¿no? Que señala al Señor Jesucristo y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita
Este no lo cubre, este quita el pecado del mundo. ¿Te diste cuenta? ¡Qué maravilloso! Y ya para concluir, el apóstol Pablo va diciendo en el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Punto. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y el versículo 31 es maravilloso porque hace una pregunta interesante. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, la fe no invalida la ley. Al contrario, la fe que me lleva a poner mi confianza en Cristo valida o confirma que la ley tenía razón. ¿En qué sentido? De que la ley dice que yo no llego al estándar de Dios. Este era el propósito de la ley, mostrarme mi incapacidad para llegar al estándar de Dios. Así es que esto me demuestra la ley y me demuestra la ley que necesito un Salvador, alguien que me rescate de mi condición, que me rescate de mi condenación. Y ese fue Cristo. Así que validamos, confirmamos lo que dice la ley. Así es que, amado hermano, recuerda, la ley simplemente fue un ayo. La ley simplemente fue esto, un ayo. Eso dice el Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así es que, una vez más, quisiera recordarte estos tres aspectos. La justicia de Dios no se recibe por la ley, por las obras de la ley, sino por la fe. La justicia de Dios no es solo para judíos, sino también para gentiles. Y la justicia de Dios no es algo que se merece, es algo que se recibe por gracia. Y yo espero que vos puedas hallar esa justicia divina, la justicia que Dios quiere darte, y no la busques en otro lado o de otra manera, sino por medio de la fe en la obra de Cristo. ¿Qué tal si oramos al Señor? Amado Dios y buen Padre, gracias por este tiempo hermoso que tú nos has regalado frente a tu palabra, para poder de esta manera descansar en que la justicia, tu justicia divina, quieres imputarla a nosotros, la justicia de Cristo, pero solamente por medio de la fe. No hay obras de justicia que yo pueda hacer por mérito humano. No hay obras de la ley que yo pueda hacer para alcanzar esa justicia. Eres tú que me quieres cubrir con tu manto de justicia. Que cada uno de los oyentes pueda poner su confianza en ti de tal manera que puedan alcanzar esa justicia, que jamás la van a poder encontrar en una religión, en buenas obras, en las obras de la ley. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, querido amigo. Te envío un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Reuniones presenciales. Miércoles a las 18:30. Culto de oración y enseñanza. Ven y únete a nosotros. Hay un lugar reservado especialmente para ti. Cultos presenciales. En la Iglesia Bautista Betania te invitamos a unirte a nuestros cultos presenciales todos los domingos. Primer servicio 8 a.m., segundo servicio 10:30 a.m. Estamos ubicados en la Avenida de la Prensa y Gonzalo Salazar, Quito, Ecuador. Para los más pequeños, contamos con sala cuna y un espacio especial para niños y niñas en todos nuestros cultos, donde disfrutarán de aprendizaje, alabanza, juegos y muchas sorpresas. Te esperamos para compartir juntos en adoración y crecimiento espiritual. Recuerda, todos nuestros cultos se transmiten en vivo a través de YouTube. No te los pierdas. Para estar al día con nuestras actividades y novedades, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Conéctate con nosotros y sé parte de nuestra comunidad. En Betania somos familia. Y le agradecemos por este tiempo que ha sido de bendición. Nosotros somos parte de la Iglesia Bautista Betania y pues le invitamos a que nos pueda visitar en cualquier momento. Nosotros tenemos 2 servicios, 8 de la mañana y 10 de la mañana los días domingos. Estamos ubicados en Avenida La Prensa y Gonzalo Salazar, frente a la parada de la Metrovía de La Concepción. También para nosotros ha sido una bendición compartir en esta mañana. Esperemos que el Señor nos bendiga en este
en este inicio de semana y pues que todas las cosas que vayamos a hacer en esta semana lo pongamos en las manos de Dios. Sigamos orando porque el Señor cada día restaure nuestras vidas, porque cada día nos dé un avivamiento espiritual que lo necesitamos como hijos de Dios. Que el Señor les bendiga. Una linda semana. Vamos a seguir exaltando el nombre del Señor porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡El nombre de Cristo! ¡Sí, Señor! Para darte la gloria, para darte el honor, es que estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, levantando las manos y alzando la voz, proclamando hoy al mundo que tú eres Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Vamos, para darte la gloria, para darte el honor, es que estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, levantando las manos y alzando la voz, proclamando hoy al mundo que tú eres Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Así es, solo en tu nombre hay vida, Jesús. Por eso hoy proclamamos y exaltamos tu nombre, Rey. Gracias. Vamos a levantar nuestra voz, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación. El nombre de Jesús, oh sí, Señor, el nombre de Jesús. Exaltamos el nombre de Jesús. Tú eres digno, Dios, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Amén. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somos. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.